Hoy la vida no es como hace unos ayeres. Nuestra convivencia no es como antes. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Nos toca luchar por nuestra salud, por nuestro sustento y los medios que tenemos día a día. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas y precauciones para prevalecer en un mañana juntos. Estaremos lejos, pero cerca a la vez, de nuestras familias, hermanos, hijos, amigos y compañeros de trabajo. Por eso asegúrate de seguir las medidas necesarias, lavando constantemente tus manos, utilizando equipo de protección y sobre todo manteniendo una sana distancia unos con otros. Cuídate sin importar dónde te encuentres. Seguir estas indicaciones nos asegura un mejor mañana y un pronto reencuentro con tus seres queridos. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Todos somos Ancona. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigo refraccionario, amigo maestro mecánico? Mi nombre es Daniel Nieto, yo represento el área técnica de la marca Namco. Namco es una línea de embragues, es una marca que se dedica a la comercialización de embragues de clutch. Entonces, el día de hoy agradecemos a Ancona por habernos permitido participar y poder impartir un poquito de esta plática que traemos para ustedes. A grandes rasgos, lo que vamos a ver ahorita es un poquito de historia para que ustedes tengan la seguridad del respaldo de la marca, para que vean de qué trata la marca, qué ventajas tenemos sobre la competencia en el mercado de repuestos, y también vamos a ver un poquito de lo que es el sistema de embrague, el funcionamiento, esto con la finalidad de que todos estemos en el mismo canal para posteriormente, en el caso de las fallas, podamos estar todos en el mismo canal y podamos saber de qué estamos hablando. Yo soy partidario de que si estamos diagnosticando algo, necesitamos saber exactamente cuál es su funcionamiento. Entonces, vamos a tratar algo de esto. Posiblemente ya con esto que yo les estoy adelantando, ustedes piensen que va a ser un
algo tedioso, algo un poco aburrido. Sin embargo, esperemos que no sea de esta manera, ya que pues como responsable del área técnica nos hemos dedicado a ver las garantías que nos llegan a nosotros aquí a la empresa, y en su totalidad o en su gran mayoría son o por mala instalación o por malos hábitos de manejo. En efecto, puede ser que exista a lo mejor un defecto de fábrica en una pieza o en dos piezas, sin embargo no es el totalidad de la falla. Entonces vamos a comenzar un poquito. Me gusta comenzar. Les voy a presentar algunas de las ventajas que tenemos como Namco sobre la competencia. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos como marca Namco? Una línea completa en aplicaciones. Es decir, nosotros prácticamente manejamos todas las marcas que se conocen de autos, desde americanas, asiáticas, europeas, y nosotros tratamos de mantenernos al día. Hoy en día nosotros manejamos aplicaciones desde años muy atrás, desde el 70, 75 hasta los del día de hoy, 2019, 2020. Entonces tratamos de mantenernos al día para poder que ustedes puedan tener un buen servicio y que ustedes puedan adquirir nuestro producto en cualquier marca. Por ejemplo, tenemos cloches de patas que hoy en día pues prácticamente no son muy comercializados, no son muy vendidos. El de Ford de patas es muy conocido hoy en día en el mercado y así llegan, así es como lo piden, Ford de patas. Nosotros contamos con ese clocho. ¿Qué más ofrecemos? Como les comentaba, como somos una línea muy completa en aplicaciones, bueno, manejamos nuevos desarrollos, ¿sí? Es decir, los carros que van saliendo al día, lo nuevo que van sacando cada marca, tratamos de que nosotros lo tengamos, tratamos de que nosotros tengamos el clutch para esa aplicación. Atención al cliente. En el video se mencionaba una línea 01800, la cual hoy en día no existe. Cuando nosotros cambiamos de instalaciones, pues prácticamente dejamos de manejar la línea 01800. Sin embargo, pues está la línea directa a la empresa con cada una de las extensiones, sea atención al cliente, ventas o a final de cuentas el área técnica, y nosotros poderles ofrecer solución a lo que ustedes están necesitando. Un departamento de soporte técnico, al cual contamos con boletines técnicos, información del producto, cruces de referencia. Es decir, cruces de referencia me refiero a que hoy en día hay marcas muy reconocidas en el mercado y solamente contienen ese número de parte. Entonces, para nosotros es fácil que ustedes nos pasen el número de parte de la marca que tengan, que manejen, y nosotros sacar la referencia de nuestra marca en Namco. Les pasamos el número y con ese número ya solamente pueden asistir a la refaccionaria y solicitar su refacción con ese número de parte. Namco ha tratado de mantenerse en el mercado con un equilibrio entre calidad-precio. Sí, hoy en día, o la gran mayoría de nosotros, pensamos que un menor precio es tener una mala calidad. Sin embargo, Namco trata de mantener calidad-precio en una balanza que sea por igual. Les voy a ser sincero, por ejemplo, en las aplicaciones más comercializadas o más competitivas en el mercado, como lo que viene siendo Suru, como lo que viene siendo Chevy, pues a lo mejor no tenemos el precio que ustedes desearían, ¿verdad? Sin embargo, en aplicaciones, digamos, como el del TIDA, como el del Jetta 1.8 Turbo, la Eurovan, que ya vienen con volante, con plato, con disco, que es un poquito de lo que vamos a ver más adelante, pues a lo mejor ya es una diferencia de precio bastante considerable y que sobre todo no estamos sacrificando lo que viene siendo la calidad del producto. Un producto 100% garantizado, y es importante resaltarlo, contra defecto de fábrica. Es decir, nosotros no cubrimos una mala instalación, no cubrimos gastos de mano de obra y no cubrimos malos hábitos de manejo, que es la gran mayoría de las ocasiones lo que provoca la falla en el producto. Ofrecemos nuestra aplicación Namco. Ustedes la pueden bajar en Google Play o en Play Store y en App Store, para que ustedes puedan tener acceso a nuestros números de parte directamente con la información del vehículo, año, marca, modelo y motor. Ustedes pueden tener el número de parte. Entonces ahí podrán ustedes, si tienen alguna duda o algo más, también contactarnos por medio de la aplicación. Entonces ya está disponible
para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a entrar en tema. Ahora vamos a entrar en lo que es el sistema de embrague, para que es lo que realmente nos interesa. ¿Cuál es la función principal del embrague? A simples palabras, es un sistema que permite a voluntad, es decir, cuando uno lo decida, transmitir como interrumpir la transmisión de una energía mecánica a su acción final. En un automóvil, por ejemplo, permite al conductor controlar la transmisión del par motor desde el motor hacia las ruedas. Aquí les pongo unas imágenes. En esta parte, en esta zona, nosotros estamos viendo, en esta parte, un clutch cuando está el pedal sin pisar el pedal. Y en la parte derecha, en la parte B, el pedal, cuando nosotros accionamos el pedal del clutch y nosotros activamos el embrague. ¿Cómo es que funciona? Nosotros pisamos el pedal, el movimiento es transmitido a través, sea del sistema hidráulico, del chicote del clutch, o en su caso, en su momento, cuando fueron de varillaje, por al medio de las varillas. Para accionar la horquilla acciona el collarín desliza sobre el candelero y acciona el diafragma. Con el diafragma se levanta la plancha del plato o de la prensa para nosotros poder liberar el disco. Si nosotros, por ejemplo, podemos apreciar en esta zona, a diferencia de esta, como el clutch, el disco ya fue liberado y tiene un espacio mínimo entre el volante y la pista del plato o la pista de la prensa. En este momento es cuando nosotros podemos meter las velocidades, hacer el cambio voluntario, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o reversa, para nosotros poder dirigir el vehículo, pasar el movimiento del motor hacia las ruedas. Entonces, prácticamente esta es la función principal del clutch o del embrague. Es algo muy sencillo, pero que sí me gusta que nos quede un poquito en claro por lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los componentes de un kit del sistema de embrague? Esto es importante saberlo porque muchas de las ocasiones creemos que la horquilla, creemos que el chicote, creemos que el cilindro esclavo o el cilindro maestro, la bomba principal o bomba secundaria forman parte del sistema de embrague, y no es así. Estos forman parte del sistema de accionamiento del embrague. Funcionan en conjunto y por lo tanto, si el sistema de embrague, de accionamiento del embrague, trae alguna falla, pues se puede ver reflejada en el sistema de embrague. Entonces, fácil. El volante forma parte del sistema de embrague. Hay dos tipos, lo que viene siendo hoy bimasa y lo que viene siendo el volante sólido. Buje o valero piloto, que en algunas ocasiones no lo llegamos a cambiar. El disco de pastas, o puede ser de pastas o puede ser de cerámica o de bronces, como es conocido en el mercado. Prensa o plato, el collarín mecánico o hidráulico, cualquiera que sea el caso, y finalmente una herramienta que nos ayuda a la instalación, que es la guía, centrador o alineador. En la cuestión de volantes de inercia, su función principal es arranque del motor mediante el aro dentado, base para transmitir el movimiento de las revoluciones del motor hacia la transmisión. En algunos casos el aro dentado también da lectura al sensor del cigüeñal o marcas para poner a tiempo, y sobre todo disipación del calor, y debe tener una superficie 100% plana para que el clutch pueda funcionar apropiadamente. Esto es muy importante, sea cualquiera que sea la versión del volante, tiene que tener la superficie 100% plana, que es donde trabaja el disco para evitar fallas futuras. Hay dos tipos de volantes de inercia: los volantes bimasa o flotantes, como son conocidos en el mercado, y volantes sólidos, que son los volantes convencionales que nosotros conocemos y que son los primeros que salieron. Dentro de estos dos tipos de volantes existen tres más, que es el tipo plano, el de tipo caja y el de tipo escalón. Ahora vamos a ver marcas diferentes, diseños diferentes. Esto es importante resaltarlo porque a final de cuentas hay diversas marcas en el mercado y cada una saca su diseño de acuerdo a la fábrica, de acuerdo a los ingenieros, de acuerdo a lo que ellos necesiten y crean necesario. La función principal sigue siendo la misma. Los tipos de volantes, los volantes bimasa, y esto es
los volantes bimasas o volantes flotantes son conocidos porque tienen dos masas, es decir, la masa primaria es la que va atornillada al cigüeñal y la masa secundaria es donde nosotros instalamos el clocho. Entre estas dos masas hay un sistema de amortiguación, como nosotros lo podemos ver en esta zona. Aquí se los voy a marcar con rojo. Todos estos resortes y estos mecanismos es el sistema de amortiguación del volante, ¿sí? Generalmente un punto importante de esto es que el disco viene sin resortes. Nosotros lo manejamos como disco rígido. Entonces, eso es una parte muy peculiar de estos. A lo mejor en sistemas de bimasa, en sistemas flotantes de camionetas más grandes, pues para ayudar a compensar un poquito las vibraciones y las vibraciones del sistema, pues viene con bimasa y viene con el volante, con el disco con resortes. Volantes sólidos, que son los volantes que nosotros manejamos y manejamos las conversiones nosotros a volante sólido, de un volante bimasa a un volante sólido. Y aquí nosotros podemos ver los tres tipos de volante que mencionábamos. Los volantes de tipo caja, que son los volantes que en el fondo, nosotros en esta zona podemos ver que ahí es donde trabaja el disco y el plato de presión o la prensa es atornillada en la parte superior. ¿Sí? Podemos ver cómo en estas zonas, aquí es donde se aprieta el plato y en esta zona es donde trabaja el disco. Hay diferentes profundidades. Esta es más corta, esta es un poquito más profunda y este es un término medio. A final de cuentas, es importante identificarlo porque al momento de que nosotros llevamos a rectificar nuestro volante, es importante que se conserve esta profundidad. De lo contrario, nos podría traer fallas en el sistema de embrague. Y en este caso es un claro ejemplo de que no necesariamente es el embrague, sino es algo que se hizo externo, es decir, una mala rectificación del volante. Volantes tipo caja. Ahora vamos a ver los volantes de tipo escalón. Contrario a los que acabamos de ver, estos son muy mínimos. Nosotros podemos ver, en este caso, el disco va a trabajar en la parte superior y el plato va a ser apretado en la parte inferior del volante, ¿sí? En estos casos es muy, pero muy particular que sean los escalones la medida de 0.5, 1 milímetro hasta 1.5 milímetros. Entonces, cuando es una altura de 0.5 milímetros, cuando nosotros llevamos a rectificar el volante, generalmente el rectificador lo deja plano. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta acción al dejarlo plano? Estamos quitándole vida útil al clutch. Es como si nosotros hubiéramos agarrado la pasta del disco y la hubiéramos lijado y le hubiéramos quitado 0.5 milímetros de vida a esa pasta. Entonces es importante porque al corto tiempo se pueden presentar problemas de no corte o de patinado o incluso de dureza del pedal. Ahora vamos a ver los volantes tipo plano, que son los más convencionales que pues generalmente la mayoría de los vehículos tiene. En la peculiaridad de este volante es que el disco trabaja al mismo nivel o va instalado al mismo nivel que es atornillado el plato. Ahora vamos a ver un poquito rápido los tipos de platos que cuando inició el sistema de embrague, pues estos son los platos que salieron, los de tipo levas o de patas. Posteriormente vinieron los platos de tipo diafragma y es donde vemos nosotros que la tecnología va avanzando. Finalmente el diafragma se hizo con la finalidad de que el embrague fuera un poco más suave. También tenemos los platos de diafragma autoajustables, ¿sí? Este tipo de platos es muy peculiar en la Ranger, en algunas Chevrolet y pues prácticamente generalmente en la Ranger, ¿sí? Y es muy peculiar el diseño porque contiene tres resortes en la parte superior del plato, en la carcasa, perdón, vienen estos tres resortes, ¿sí? La función principal de este sistema no fue para que tengamos menos errores, para que al momento de la instalación sea más fácil. No, este tipo de plato fue creado con la finalidad de que el pedal siempre se conserve suave.
Nosotros, con la experiencia que nosotros tenemos, sabemos que cuando un clutch se va desgastando la pasta, el pedal tiende a ponerse duro. Bueno, la finalidad de este fue siempre conservar la suavidad del pedal. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Este tipo de platos se necesita una instalación especial, no según lo que dice Namco, sino según el creador de esta tecnología. Y ellos nos dicen que estos tipos de platos deben de ser instalados con este tipo de herramienta. No es algo que yo no haya inventado. Si ustedes lo pueden investigar, si ustedes investigan en YouTube y ven algún tutorial de cómo instalar un plato autoajustable, les van a manejar cómo se instala con esta herramienta. Y es el proceso adecuado. Un plato autoajustable tiene algunas desventajas. Si nosotros lo apretamos o lo instalamos con una pistola de impacto o neumática, esto nos puede traer problemas y se puede descalibrar el plato antes de ser accionado por primera vez con el collarín y el pedal del clutch. Esto generaría que no nos cortara porque se calibró al disco cuando todavía no debía ser el tiempo adecuado. Otra cosa que nos puede descalibrar el plato pueden ser los golpes que nosotros podemos darle accidentalmente, que la pieza se cayó o que se le cayó algo encima. Entonces, hay forma de nosotros calibrar a cero estos platos, sin embargo es un poco complicado, lo cual sería mejor tener cuidado al momento de ser instalado. Y los tipos de platos que son con diafragma tipo jalón o diafragma invertido, es decir, estos funcionan al momento de que nosotros pisamos el pedal del clutch. La mayoría de los platos funcionan que pisamos el pedal del clutch y el collarín empuja el diafragma, en este caso es viceversa. Cuando nosotros pisamos el pedal del clutch, el collarín jala el diafragma para que nosotros podamos liberar el disco. Este tipo de platos sí lleva un poquito de alguna instalación en especial, ¿sí? Especial entre comillas, a final de cuentas se instala el plato con el disco en el volante y el collarín es instalado en la horquilla, como generalmente se hace en todo clutch. Al momento de que nosotros ensamblamos la transmisión con el motor, con el monoblock y que apretamos, antes de seguir colocando el sistema de accionamiento de embrague, manualmente se jala la horquilla, accionamos la horquilla un poquito hasta escuchar el clic para que en su momento lo que viene siendo el collarín en esta zona ensamble y haga clic en la parte del diafragma y en ese momento podemos seguir con la instalación normal. Sistemas de accionamiento del embrague. Hay tres tipos de accionamiento. Hoy en día predominan dos. El accionamiento por varillaje es un accionamiento muy viejo, ¿sí? Es decir, el pedal salía a la varilla, la cual accionaba la horquilla y posteriormente el diafragma. Hoy en día se manejan los cables o chicotes que son de igual manera, una punta del chicote o del cable va hacia el lado del pedal y el otro extremo va hacia la horquilla, y cuando nosotros pisamos el pedal, pues a final de cuentas solamente jalamos el cable para que deslice sobre la funda y accione lo que viene siendo la horquilla el collarín que desliza sobre el candelero y bueno, ya sabemos lo demás. Y el accionamiento hidráulico. Tenemos dos tipos de accionamiento hidráulico. Uno que todavía conserva la horquilla, que viene siendo a través del cilindro maestro, como el que podemos ver aquí, que es el que va pegado al pedal, con una línea hidráulica que llega hasta el cilindro esclavo, o también conocido como bomba auxiliar o bomba inferior. A través de su varilla de su esclavo, acciona la horquilla y la horquilla, bueno, pues desliza el collarín a través del candelero hasta llegar al diafragma. Este tipo de accionamiento ya hace que el collarín vaya todo el tiempo trabajando y girando sobre el diafragma en comparación del de chicote, del de cable, ¿sí? Porque la presión hidráulica siempre está en esta zona empujando el esclavo y el esclavo siempre empujando la horquilla hacia el collarín y el collarín hacia el diafragma. Esto siempre sucede. El otro tipo de accionamiento es el hidráulico, pero ya descartamos horquilla y descartamos un collarín mecánico y lo ponemos juntos, una bomba collarín, ¿sí? Esto es lo que normalmente tenemos hoy en día en la gran mayoría de los vehículos. Es la bomba principal, la que podemos ver en esta zona, cilindro maestro, la línea hidráulica que podemos ver aquí y que llega y conecta al collarín hidráulico. Y a final de cuentas, este tipo de sistema también siempre va
accionado el valero del collarín, el valero de la bomba. O sea, siempre va girando, siempre va trabajando. Hasta que nosotros pisamos el pedal es cuando generamos la presión y recorremos el collarín sobre el vástago mismo de la bomba y accionamos el diafragma. Componentes del sistema de accionamiento del embrague, aquí vamos a hacer un poquito rápidos, viene siendo la horquilla, el perno-bola o el punto de apoyo de la horquilla, el cable o chicote, depende cómo sea conocido, el cilindro maestro o bomba, perdón, el cilindro esclavo o bomba auxiliar, el cilindro maestro o bomba principal, la línea hidráulica también forma parte del sistema de accionamiento del embrague y las válvulas check en las líneas hidráulicas, el pedal y los bujes, el candelero. Ahora vamos a entrar en tema, las fallas más comunes en el sistema de embrague. ¿Cuáles son? Pues las que nosotros conocemos como no corte, las de patinado o que se barren, las de vibración, se cimbra, trepidación, que son conocidas igual, la dureza en el pedal, los zumbidos o ruidos y las fugas de líquido en el caso de los sistemas de accionamiento hidráulico, muy peculiarmente collarines hidráulicos. ¿Qué es la falla de no corte? Cuando el clutch no desembraga por completo. Si ustedes recuerdan una de las diapositivas que pusimos cuando empezamos con el sistema de embrague, era que el disco tenía que ser liberado entre el volante y la pista del plato. Entonces, cuando no existe el desembrague incompleto o el no corte es porque el disco no ha sido liberado en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El disco continúa girando y esta acción hace que la flecha de mando siga girando, por lo tanto, el sistema de engranes no esté parado por completo y no podamos nosotros meter primera o reversa, que son las velocidades que nos indicarían prácticamente que existe esta falla de no corte. ¿Cuáles son las posibles causas externas de un desembrague incompleto o de la falla de no corte? Pues tenemos el líquido de frenos contaminado. Esto es muy peculiar también cuando el líquido de frenos está contaminado, que se presente la falla en caliente, es decir, que en frío las velocidades entran por completo, el vehículo se calienta y ya no entra. Esto porque el líquido de frenos tiene una propiedad que se llama higroscópica, que quiere decir que el líquido de frenos absorbe humedad. Entonces, al momento de que se calienta esa humedad, se hace vapor, se mezcla entre el líquido de frenos y le restamos distancia, por lo tanto ya no tiene el mismo recorrido y ya no es el disco de las pastas, ya no se libera en su totalidad y por lo tanto no podemos meter las velocidades. Excesivo juego libre en el pedal de clutch o resortes, bujes o pedales dañados. Este es algo también muy peculiar, que los bujes del pedal, sobre todo en esta zona, tengan desgaste y tengan un exceso de juego libre en el pedal, por lo tanto ese exceso de juego libre se lo estamos restando a la distancia del recorrido final, es decir, el embrague no nos va a cortar, porque le faltan ese tal vez 1 milímetro o 0.5 milímetros para que el diafragma corte, empuje un poquito más y logre liberar el disco. Aire en el sistema hidráulico. Sí, entonces es lo mismo, a final de cuentas hay que purgar, existen diferentes formas de purgado, que eso también sería tener un tema en base a las formas de purgar, pero un mal purgado también puede darnos la falla de no corte o un desembrague incompleto. Componentes del sistema de accionamiento defectuosos. En el caso del chicote o cable que esté deshilado, como lo podemos ver en esta zona, o que la funda ya esté tostada y esté agrietada. La funda nos ayuda a que el cable deslice perfectamente sobre la funda y que no le entre tierra, que no le entre humedad, que no le entre, para que tenga un libre deslizamiento. Por otro lado, el cilindro esclavo, como podemos ver aquí en esta zona, un cilindro esclavo en malas condiciones, o en su dado caso, el cilindro o bomba de bomba principal. Una disculpa, no sé por qué se quedan las anotaciones que hacemos. No estaba pasando esto. Creo que va a ser más fácil, se los hago con láser. La deformación de la pared de fuego también es algo que nos afecta en la falla de desembrague incompleto o de no corte, ya que cuando nosotros pisamos el pedal, la fuerza es
el punto de apoyo viene siendo la pared de fuego, y si esto le resta distancia, bueno, se ve reflejado al final en el embrague. Verificar los puntos de fijación de la concha, del monobloc, las guías, porque de esta manera nos queda bien centrada la transmisión sobre el monobloc y nos ayuda aparte en la instalación y nos ayuda a evitar el desembrague incompleto. El estriado de la flecha de mando, oxidado o dañado o lubricado incorrectamente. En esta zona, muchas de las veces ya por el desgaste o porque está golpeado, el disco no alcanza a deslizar libremente sobre el estriado de la flecha de mando. Entonces puede ser una falla puede ser un factor que sea la causa de la falla, perdón. En esta zona, la que señalamos aquí con la flecha en rojo, es donde trabaja el valero o el buje piloto. Entonces, si en esta zona existe desgaste y lo que hacemos la gran mayoría, y no es por quemar a los mexicanos, pero rellenamos de soldadura sin mandar rectificar, sin mandar que le desbasten y lo dejen perfectamente cilíndrico, entonces nos dejan algunas zonas con más exceso de soldadura y no para por completo la flecha de mando, y esto nos impide meter las velocidades, presentando la falla de no corte. Ahora vamos a ver las causas internas: buje o valero piloto desgastado o dañado. Esta parte es muy importante hacer el cambio. La otra es la horquilla y las rótulas deformadas. ¿Qué es lo que generalmente hacemos cuando se nos presentan este tipo de casos? Bueno, en este caso, y no es por quemar a la gente, ¿verdad? No es por quemarlo a usted, maestro mecánico, eso no sucede ahí con ustedes, eso sucede acá en la parte de Aguascalientes donde yo me sitúo. Es que llegamos a soldar en este caso o llegamos a rellenar los desgastes excesivos que existen por el uso. Es normal, existe fricción, es metal con metal y debe haber un desgaste, pero al existir este desgaste se deben hacer las cosas correctas, y si es necesario el cambio de la pieza es lo más recomendable, cambiar la horquilla. Aquí vamos a ver el rectificado incorrecto o en exceso del volante. Punto importante es que a donde ustedes lleven a rectificar sus volantes se cercioren que tengan un rectificado de forma vertical, que sea a través de una piedra y no en un torno. Centrar la pieza en un torno es un poco complicado. Si la persona que lo esté haciendo no lo llega a centrar de manera adecuada, le va a quedar un alabeo en el disco y nos puede generar vibración, o incluso nos puede generar patinado o no corte, porque nos puede quedar cónico la parte del volante, cónico hacia afuera o cónico hacia adentro. Otra de las posibles causas es que las muelles estén dobladas del clutch por un golpe o por algún arrancón fuerte, algún mal cambio de velocidad. Esta laina se llega a doblar y pues ya no es la misma función, ya no levanta y no permite que libere el disco. Me voy a ir un poquito más rápido. El disco deformado o golpeado, es decir, que muchas de las veces el disco está pandeado y no permite que sea liberado. Verificar el nivel y tipo de aceite de la transmisión. Esto es muy importante porque para hacer una instalación del clutch se debe drenar el aceite de la transmisión. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer la instalación, de volver a ensamblar, que el nivel el nivel de aceite quede donde debe de ser para evitar problemas de no corte. Finalmente, la secuencia de atornillado debe ser de forma de estrella o de forma cruzada, como es en la gran mayoría de las partes automotrices. Es decir, nosotros instalamos la cabeza en el monobloc y debe ser cruzado. Hasta el simple hecho de poner una llanta, nosotros debemos usar este término de cruzado. En el caso particular de los cloches, de los embragues, al no hacer este movimiento, el diafragma se puede vencer. Si nosotros hemos instalado un clutch, nosotros al momento de que estamos apretando el plato, nosotros podemos ver que el diafragma, de estar en una posición de este tipo, conforme lo vayamos apretando, va bajando el diafragma. Debe de bajar de forma sincronizada, de forma pareja. Patinado o que se barre. Durante el arranque del vehículo es normal un ligero patinado del clutch. Sin embargo, una vez que el clutch es totalmente embragado, no debe patinarse. El patinado prácticamente es que nosotros metemos la velocidad y el vehículo no avanza, solo se revoluciona.
Entonces, vamos a comprobar el patinado. Se enciende el motor, ahí son los pasos a seguir. Se acciona el freno de mano o freno de estacionamiento. Se pone la transmisión a velocidad alta, sea cuarta o quinta velocidad. Liberamos el pedal de clutch lentamente y vamos a tener tres resultados. El primero sería, si el motor se detiene inmediatamente, el clutch no se patina, es decir, el clutch está funcionando perfectamente. Si el motor continúa funcionando cuando el clutch está totalmente fuera, es decir, que nosotros ya sacamos en su totalidad el pedal, el clutch se está patinando. Si el motor disminuye de revoluciones pero no se apaga, el clutch se patina parcialmente, es decir, comienza a presentar esta falla. ¿Qué es lo que nos puede ocasionar esta falla? Ajuste incorrecto del sistema de accionamiento, sea a través del chicote o cable, que lo dejemos ahorcado como comúnmente se conoce, o que nosotros alarguemos la parte del sistema del cilindro esclavo, alarguemos la varilla y por lo tanto nos quede accionado. O también se llegan a pasar la gente que alarga el vástago de la bomba del cilindro maestro. Entonces, este tipo, cuando nosotros instalamos un clutch, es importante verificar que esto no esté modificado. Componentes del sistema de accionamiento defectuosos, gastados o atorados. Volvemos a las mismas imágenes porque son el mismo sistema de accionamiento, sea el sistema por cable o chicote o el sistema hidráulico, por cilindro maestro y cilindro esclavo o cilindro maestro con la bomba collarín. Puerto del cilindro esclavo, del cilindro maestro bloqueado, es decir, que la salida esté bloqueada por la contaminación del líquido, alguna basura que se haya atorado y no permite el flujo libre de líquido para que el líquido pueda regresar y deje de estar accionando el sistema. Cilindro esclavo atorado. Mecanismo de ajuste del cable defectuosa, es decir, hablando del chicote o cable. Y ahora vamos a pasar también a otras causas como el disco desgastado. Cuando un disco ya llega al término de su vida útil, también se puede empezar a patinar. En los casos que están muy quemados es porque fue generado este desgaste por cambios a altas revoluciones de velocidad o incluso arrancones. Fugas de aceite y lubricación excesiva. Cuando una pasta o el plato es contaminado de grasa o aceite, esto también es causa del patinado, es decir, que nosotros metamos la velocidad, saquemos por completo el pedal del clutch y el vehículo cuando nosotros aceleramos no avance, solo se revolucione, porque no hay una superficie de fricción donde el plato pueda trabajar adecuadamente con el disco y con el volante. Existe cero fricción, es decir, se está patinando por completo. Y rectificado incorrecto del volante. Vuelvo a la misma situación, debe ser una máquina preferentemente de piedra, de forma vertical para que nos deje un rectificado correcto. La falla de patinado también suele presentarse por un volante dual de inercia o un volante bimasa o flotante, como es conocido, defectuoso. Es decir, las dos masas giran libremente y a final de cuentas sí nos permite meter el cambio o meter la velocidad, sin embargo, el vehículo no va a avanzar. Existen muchas desventajas sobre el volante bimasa o el volante flotante, muchos desgastes prematuros que nosotros inconscientemente podemos generar en el volante y esto nos llega a ocasionar ruidos, nos puede llegar a ocasionar patinado e incluso no corte. Entonces, esto es otro tipo de plática que a final de cuentas pues también les podemos impartir una plática en base a esto, pero sí quería recalcar estos tres puntos. Un volante doble masa o doble inercia o flotante no se debe rectificar, aunque habrá quienes sí puedan llevarlo a cabo. O sea, no es aquí que no se puede, más bien aquí es no se debe rectificar. Ustedes saben que para la imaginación y la creatividad del mexicano pues no existen límites. Dicen que un mexicano no domina el mundo porque no quiere y aquí vamos a ver algunos ejemplos de ingenio mexicano. ¿Sí? La cerveza no puede faltar. Pues no traemos llanta de refacción, pero bueno, traíamos el diablito ahí en el cajón de la camioneta y bueno, podemos usar como refacción. Otro punto es que
la seguridad ante todo, ¿no? Si no tienen rampa, bueno, pues este es algo que ustedes pueden tomar en cuenta. Vibración, trepidación o que se cimbra. La sacudida o jalaneo del vehículo durante el embragado o al momento de arrancar. ¿Cuáles son las posibles causas? Los soportes del motor y de la caja de velocidades que estén dañados, que la goma ya esté en su totalidad dañada. Muchas de las veces, hasta en esto también ha cambiado la tecnología. Podemos nosotros ver, por ejemplo, en este caso particular del centro, que algunos soportes ya son hidráulicos y podemos ver que la goma no se haya dañado, sin embargo el diafragma que sostiene el aceite o líquido hidráulico que permite absorber las vibraciones en el soporte, pues ya está ponchado o se dañó y a final de cuentas se deja de cumplir esta parte de absorber vibración y es transmitido a la cabina y nosotros podemos confundir que, que la vibración viene del embrague y no, que la vibración, perdón, viene del soporte y no del embrague. Desalineamiento del chasis y los componentes del tren motriz, esto es decir, por algún choque o algún percance que haya tenido el vehículo y se haya descuadrado. Desgaste o daños en las juntas homocinéticas o velocidad constante. Esto también es causa de vibración, sobre todo cuando se nos llegan a desarmar las partes de las agujitas y nos quedan mal instaladas, mal colocadas en su lugar y posteriormente esto genera vibración. Falta de pernos guía en la campana porque nos queda desfasado. Puente de la transmisión flojo, esto es para los casos que son tracción trasera. Muelles de la suspensión trasera sueltas o abrazaderas tipo flojas o bujes de los muelles desgastados, de igual manera para los que son tracción trasera en camionetas. Y las causas internas, ya basadas un poquito más al sistema de embrague, pues vienen siendo muelles de clutch dobladas o rotas, como lo habíamos comentado, que esto puede ser por algún arrancón o algún cambio de velocidad a altas revoluciones. Irregularidades en la superficie del volante. Es importante rectificar. Muchos dirán que tal vez nunca lo han hecho y nunca han tenido un problema, pero el día que se les presente ese día van a reclamar que les vibró y que quién les va a pagar la mano de obra, si a final de cuentas les vibró. Hay aparatos para medir el alabeo, es decir, la superficie irregular, y nosotros para asegurar que esto quede 100% plano es mejor llevar a rectificar el volante. Desgaste o lubricación excesiva, que de igual manera genera vibración, como lo vimos en la parte de patinado. Buje o valero piloto desgastado, si es que aplica, no todos llevan buje o valero piloto. Candelero desgastado también genera vibración porque impide que el collarín regrese libremente a su posición original. Estriado del disco desgastado o dañado, esto se puede generar porque la flecha de mando ya haya tenido algún daño. Y la secuencia, que ha tenido una mala secuencia de apriete en los tornillos del plato. Dureza del pedal es otro de los términos de las fallas más comunes. El elevado esfuerzo en el pedal es causado normalmente al instalar o lubricar incorrectamente alguno de los componentes del sistema de accionamiento del embrague. Y ya aquí nada más voy a mencionar las causas externas, que puede ser el cable desgastado o instalado correctamente, la falta de lubricación, los bujes de los pedales desgastados o el sistema hidráulico bloqueado desgastado. Mencionemos las causas internas: candelero desgastado o lubricado incorrectamente, horquilla desgastada o deformada, rótula con desgaste. Muchas de las veces la horquilla desgastada o deformada, más que nada la deformación, va a ser un poquito difícil poderla diferenciar. Esto lo podemos hacer comparándolo contra una nueva. Los ruidos o zumbidos, esto vamos a encontrar una tabla muy importante en esta zona para poder diferenciar de dónde viene el ruido. Y lo vamos a mencionar. Ruido o rozamiento cuando el clutch está embragado, es decir, cuando no pisamos el pedal, cuando el ruido es generado sencillamente al encender el vehículo y se genera el ruido. Este viene de la flecha, del valero de la flecha de mando de la transmisión, lo que podemos ver aquí en color rojo. ¿Qué es lo que pasa con este ruido? Cuando nosotros pisamos el pedal del clutch, el ruido deja de existir. ¿Por qué? Porque el tren de engranes, la flecha de mando dejó de trabajar y el valero paró. Ya no existe ese zumbido.
Chillido al pisar el pedal o mantenerlo pisado puede ser el buje o valero piloto. Es decir, si nosotros ya mantenemos el pedal completamente adentro y existe un chillido, puede ser que sea generado por el buje o valero piloto, porque la flecha de mando no se está deteniendo por completo. El ruido se intensifica al pisar lentamente el pedal. Esto significa que es el collarín. Muchas de las veces confundimos esta falla porque decimos que cuando pisamos el pedal el ruido deja de existir y entonces pensamos que es el collarín, cuando debe de intensificarse el ruido cuando pisamos el pedal, porque es entonces cuando el collarín empieza a recibir el mayor esfuerzo y es entonces cuando debería de empezar a hacer el ruido. Ruido neutral, sin acelerar, y desaparece al pisar lentamente el pedal, puede ser el punto de apoyo de la horquilla. Fugas de líquido en el sistema hidráulico son las fallas también presentadas. Esto que podemos ver aquí, que generalmente hacen al momento de comprar una bomba collarín o un collarín hidráulico, que llegamos y presionamos, accionamos el collarín. Esto nos puede ocasionar que a corto plazo o incluso terminando la instalación, el collarín comience a fugar líquido. Bueno, hemos llegado al término de la presentación. Creo que me extendí un poquito, pero sin embargo espero que haya sido de su ayuda y a final de cuentas cualquier duda, aclaración o comentario que ustedes tengan a través de esta presentación, por esta presentación, bueno, nos las hagan llegar a través de nuestro cliente Ancona y que nosotros podamos resolver o aclarar un poquito esas dudas. Sin más por el momento, bueno, pues agradezco mucho su atención, agradezco que hayan estado atentos a esta presentación y agradezco también una vez más a Ancona por permitir que nosotros podamos traer e impartir este tipo de pláticas. Esperamos que en un futuro podamos tener una plática presencial o en todo caso podamos seguir con este tipo de capacitaciones. Muchas gracias.